Bueno, y pues continuamos hablando sobre las características del barroco. Otra característica del barroco es que el nombre del movimiento pues fue acuñado o fue otorgado después de que se dio todo este mover, este proceso, y pues es un nombre despectivo. El barroco pues fue nombrado durante la época del romanticismo, cuando habían disminuido las manifestaciones cuya estética pues era propia de este movimiento. Dicho término pues etimológicamente hablando proviene del portugués barroco, que significa perla irregular o deforme. Ese es el significado de la palabra. Y es más evidente que quienes usaron esta palabra pues buscaban tildar de grotesco o de fuera de forma estas manifestaciones. Para ellos, venían de un movimiento donde todo era bello y se exaltaba esas cualidades, y entonces entra barroco, que es más burdo, más como, no vulgar, pero era menos cuidadoso y estilístico, y entonces por eso es que recibe ese nombre. Otra característica es que este fue un movimiento literario de corte ideológico más que formal. Entonces, bueno, pues si bien se deja ver el uso y el manejo de los recursos formales en la escritura de una forma exagerada, pues obviamente no podemos evitar darnos cuenta de que la carga ideológica es sumamente amplia en la literatura barroca. Las obras de los escritores pues obviamente manifiestan ese contexto en cuanto a su producción, y manifiestan una marcada sujeción a las concepciones religiosas, obviamente del orden católico, ¿no? Y bueno, pues hay un apego hacia la contrarreforma y un apoyo a la maquinaria devocional que significaba el pontificio en aquel entonces, ¿ok? Muy bien, otra característica del barroco es que magnifica lo renacentista, pero se enfoca en la pesadumbre. Las temáticas propias del Renacimiento pues no se hacen a un lado, se siguen ahí llevando todavía, y al contrario se toman en plena decadencia y se exageran, ¿ok? Todo lo que se hacía en el Renacimiento se empieza a exagerar, y la crisis en la que se estaba sumiendo los pueblos europeos pues en esa época dejaba ver en las calles lo peor del género humano. Había pestes, que son como virus y enfermedades terribles, hambre, la mendicidad, había mucha gente pidiendo comida, había mucha gente sin trabajo, había muchos niños huérfanos, y todo eso era el pan de cada día. Y estas realidades pues no se escaparon obviamente de que los escritores de la época lo reflejaran en sus textos, y por eso es que fue de gran influencia para ellos, y ellos trataron de exponer esta situación que para los reyes y la gente de nobleza vaya, no les importaba, ¿no? Porque ellos estaban como que en su mundo, y eso era lo que la gente del barroco trataba de explicar y de expresar. Entonces, pues, no les interesaban las formas, porque ellos lo que querían era expresarse. Entonces, para ellos, la vida era considerada una mentira total, mientras que la verdad, con su dureza y tristeza, se escondía debajo del pulido brillo superficial que las clases nobles, pues, obviamente, trataban de darle a la gente inocente, ¿no? Otra característica del barroco es que toca la espiritualidad y la fe como si fueran grandes tesoros para la humanidad. Al haber un marcado apoyo por todo lo concerniente a la defensa de la Iglesia Católica respecto a la reforma protestante iniciada por Lutero y Calvino, pues obviamente se nota esa presencia de aspectos de índole espiritual en las producciones literarias. Estas temáticas respondían pues obviamente a tratar de brindar más seguridad, más bien tratar de decir que la Iglesia podía brindar más seguridad y más cobijo en esos momentos de crisis, y que ellos proporcionaban esa tranquilidad por medio de la fe a sus lectores. Los escritores pues procuraban su supervivencia, ¿no? Entonces ellos trataban de salir avante de esta situación tan terrible. Otra característica es que es una corriente renovadora. La literatura barroca vino cargada con grandes innovaciones en los modos y técnicas obviamente que se llevaban, con las que se expresaban, y obviamente pues todo esto se volvió mayor en Europa pues por la contrarreforma, ¿no? Entonces en España principalmente pues se ve un crecimiento respecto al resto de los países europeos.
Y entonces pues siendo así entonces el barroco pues ese impulso que se necesitaba en ese tipo de regiones. También el barroco rompe con la estabilidad del Renacimiento. El Renacimiento se caracterizó por la calma y la serenidad de sus propuestas literarias y obviamente pues viene el barroco, desestabiliza todo esto y se entra en un conflicto entre lo estético y lo formal. Y entonces pues todos los países que se encontraban en esta corriente también los sufren y se nota, ¿no? También otra característica es que el abuso de los recursos era parte de las condiciones del barroco. Debían de ser literaturas un poco exageradas y obviamente pues ellos usaban elementos literarios para poder sobrecargar esa obra y que fuera mucho más llamativa y tratando pues de volverlo crudo. Entonces ellos pensaban que si podían llamar la atención a través de sus escritos, a lo mejor las condiciones cambiarían. Era una protesta a final de cuentas, ¿no? Otra característica es que había dos tendencias en ese momento que eran los culteranos y los conceptistas. Los culteranos pues eran aquellos que percibían todo lo concerniente a la belleza y que estaba ligada pues al realce de las cualidades de un objeto y que deseaba embellecer sus escritos y todas las producciones. Mientras que los conceptistas pues ellos se enfocaron en el contenido de los textos y buscaban abarcar pues la literatura de forma más ingeniosa y profunda, pues aprovechando la dualidad en el significado de las palabras y pues también se percibe en esas obras un poquito la presencia de los dobles sentidos. Bien, pues vamos ya cerrando clase y vamos a ver los principales exponentes de esta época y sus obras.